Un cordial saludo para todos, les habla David Villán y les estoy invitando de nuevo a compartir estas perspectivas para los mercados accionarios para la segunda semana del mes de julio. Esta presentación estará dividida, como solemos hacerlo, en 4 temas importantes. Por un lado, empezamos a hablar de las perspectivas a nivel internacional. Después nos enfocamos en las perspectivas en los mercados de acciones en Estados Unidos. Igualmente, las perspectivas en el mercado de acciones en Colombia y finalizamos con el tema de la semana. Empecemos a hablar de las perspectivas de los mercados accionarios a nivel internacional y empecemos mencionando estas 2 imágenes que resumen algo relevante e importante de la semana que acaba de pasar. Por un lado, las perspectivas de los bancos centrales como Estados Unidos, Europa, Japón, inclusive Inglaterra, han evidenciado o han generado expectativas de mayor liquidez en los mercados. Y estas expectativas de mayor liquidez precisamente han sido uno de los catalizadores importantes de la continuidad en la reacción alcista en los mercados de equity. Por otro lado, los mercados emergentes también están viviendo un momento de reacción en medio de la volatilidad que se había generado en semanas anteriores. Esta semana vuelve a ser un movimiento de corrección al inicio de la semana, posterior un movimiento alcista, y nos mantenemos en la parte o en el sector alto de las perspectivas o de la cotización en los mercados emergentes. En medio de un dólar que también sigue volátil, en medio de una volatilidad importante en las monedas, de que la libra sigue haciendo reducciones, de que el dólar ha tenido intenciones o perspectivas de incrementos, el euro con ciertas reducciones, nos dan la entrada para hablar de las perspectivas en los mercados accionarios. De esta manera vemos entonces este mapa en donde, como vemos y como observamos, el comportamiento nos muestra una nueva semana positiva. Por el lado de Estados Unidos, el Standard & Poor's subió 1.48%, mientras el Dow Jones subió 1.21%. El dato más relevante de la semana fue precisamente la creación de empleo el día viernes, con un dato que, como sabíamos, en su reporte anterior había decepcionado al mercado y había generado un retroceso demasiado importante. Ahora, mientras el mercado esperaba 175,000 empleos en la creación, como creación en este dato que se reportaba el día viernes, la cifra fue de 287,000, siendo un dato bastante relevante, un dato que generó un movimiento alcista en el dólar, un dato que también generó una reacción adicional en la renta variable en Estados Unidos, y un dato que, a pesar de que no mueve del todo las perspectivas de incremento de la Fed en términos de tasas, sí empieza a tener un contexto de un dato que suele ser relevante y que está dentro de los ítems relevantes para en algún momento la Fed tomar decisiones o tener criterios de decisión frente a la subida o no de las tasas. Obviamente, el efecto del Brexit y el efecto de que todavía los mercados no han digerido del todo las consecuencias de todo el desarrollo del Brexit, adicional al tiempo que podría demorarse la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues es algo que también se vio en la semana como dato relevante, que bajo las minutas de la Fed también se ve como la perspectiva de riesgo internacional todavía no deja y no da campo libre a que la Fed pueda empezar a intervenir el mercado. Esto es un driver positivo para la renta variable en la medida en que no se incrementen las tasas. Y hemos visto el Standard & Poor's subiendo de unos niveles que ahora vamos a mirar con más detalle, que estaban dentro de nuestros niveles de resistencias y que ya hemos sobrepasado ese nivel, y que es algo que tenemos que mirarlo con más detalle en la siguiente presentación. Por el lado de Colombia, tenemos un retroceso en la semana del 1.18, con un índice que viene lateral durante varias semanas. El IPSA en Chile, 0.11% positivo en la semana. En Brasil, 1.74% el crecimiento en la bolsa de Brasil. Por el lado de Europa,
En España, un retroceso semanal del 1%. El FTSE, que había subido la semana anterior de manera relevante, esta semana estuvo relativamente lateral, 0.19. Por el lado de China, un movimiento positivo del 1.90%, en medio de que también se conoció por el lado de China los datos de PMI de servicios y PMI de fabricación, en donde el dato de PMI de servicios, que fue relativamente positivo, le dio un campo de subida adicional a la renta variable en China. En Japón, el mercado que más retroceso tuvo en la semana evidenció un retroceso del 3.77%. Por el lado de Europa, es importante mencionar que se acercan 2 semanas claves en donde se presentarán reuniones del Banco Central Europeo, en donde las expectativas están en que se incremente la compra de activos, se incremente la liquidez y que se generen nueva liquidez dentro de los mercados financieros. Esto será un catalizador y un driver alcista en el momento en que se llegue a generar para la renta variable, y ha sido parte de lo que ha ido sosteniendo la renta variable a nivel global. Por un lado, Inglaterra, por otro lado, Europa, por otro lado, la Fed, y por otro lado, el mismo Reino Unido han hablado de incrementos en liquidez para frenar en parte los efectos negativos del Brexit y compensar con ello parte de esta incertidumbre a nivel de riesgo financiero que se empezó a vivir posterior a la noticia del Brexit. De esta manera, esperamos que la renta variable pueda seguir teniendo un comportamiento positivo, teniendo como base y como sustento importante las perspectivas nuevamente de liquidez de los bancos centrales. Nos parece relevante también mencionar dentro del comportamiento semanal el movimiento que hace el petróleo. Un movimiento demasiado importante en donde el retroceso rompe soportes claves cercanos a los 46.70 y a los 45.70 y los 45.50, cerrando la semana cerca de los 45 dólares en el WTI, con un retroceso semanal del menos 7.8%. Es importante destacar a nivel de petróleo que se conocieron datos de inventarios en la semana que generaron bastante volatilidad. Por un lado, el día martes, la reducción de inventarios publicada por la API fue de 6.7 millones de barriles de disminución. Y si bien el dato del día siguiente de la EIA estuvo cerca a lo que el mercado estimaba en menos 2.2 millones, que fue el dato final, pues lo que vio el mercado es que este dato no estuvo con la suficiente corrección y con la suficiente disminución que había sido el dato del día anterior de la API. Y aquí, bajo este dato del día miércoles, empezó un retroceso relevante que también está asociado a la producción de Nigeria, que ha venido reduciéndose por los ataques que han venido generándose, por las huelgas que han también sucedido en medio del país, y porque al final lo que ha sucedido en la semana han sido expectativas de que la producción en Nigeria tienda a recuperarse. Por otro lado, el dato relevante también a nivel de Estados Unidos es que la semana que acaba de pasar mostró una disminución en la producción relevante, mientras la semana pasada había sido de 55.000 barriles y había sido ya mayor a las semanas anteriores. Esta semana que acaba de pasar, la producción de Estados Unidos se disminuyó en 194.000 barriles. Un dato mixto si se compara con el dato que se conoció el viernes de plataformas, en donde nuevamente hubo un incremento de 10 unidades en las plataformas. Viendo con ello que los precios de petróleo cercano a los 47 dólares por barril ya están haciendo reactivación de plataformas en Estados Unidos, y por otro lado, la producción todavía no ha empezado a generar este movimiento alcista, teniendo en cuenta que también las menores inversiones que se han venido haciendo en campos han generado también reducciones de producción, con lo cual vemos que esta recuperación en el mercado de producción de Estados Unidos será lenta.
Esto nos da una idea de que a pesar del retroceso en el petróleo, nuestra expectativa no es ver el petróleo pasando del nivel de 45 al siguiente soporte relevante que sería el 43, sino que bajo las expectativas de mediano plazo, de que la oferta tienda a equilibrarse con la demanda, sobre todo porque la demanda en el segundo semestre tiende a incrementarse, pueda volver a retomar el petróleo la senda y el camino que venía haciendo, cercano a un nivel entre los 47, 49 dólares por barril. De esta manera, y para concluir esta primera parte, los activos en la semana con su variación más relevante estuvieron por el lado del petróleo, 7.8% el retroceso. El dólar siguió en la parte alta, 0.6% impulsado por el dato de empleo el día viernes. El euro generó una corrección del menos 0.8%. Los mercados emergentes se mantienen en la parte alta, empezaron una semana de reducción y posterior unos últimos días, miércoles, jueves y viernes, de corrección, de rebote alcista, manteniéndose en la parte alta, con un retroceso semanal del menos 0.5%. Y los activos refugio, que son el oro y los tesoros, el oro medido por el ETF de GLD y los tesoros medidos por el ETF de TLT, siguieron mostrando que son el refugio para los inversionistas en medio de la volatilidad de los mercados. De esta manera, el oro hace un nuevo máximo hacia un crecimiento del 2.3% y los tesoros también nos llevan a un nuevo máximo con un incremento del 2.1% para este ETF de TLT. Esta semana, para concluir esta primera parte, lo más relevante estará por el lado del día jueves, en donde por el lado de China se conocerá el PIB de China y este será uno de los datos relevantes de la semana. Aparte de los datos normales que salen de empleo, normales que salen de petróleo, que serán datos que también darán color y movimiento a los mercados financieros. Pero nos parece relevante el PIB de China, que ha venido mostrando disminuciones, que ya para este corte de este jueves se espera un punto básico adicional de retroceso y será un dato que van a leer los mercados también de commodities, los mercados financieros. Vamos ahora entonces con el segundo foco y la segunda parte de esta presentación, y es la renta variable en Estados Unidos. Estas dos imágenes nos resumen algo relevante. Por un lado, las perspectivas de incremento de la Fed muestran cómo cada vez se van disminuyendo, cómo cada vez se van reduciendo las perspectivas de que la Fed suba tasas en el 2016. Por otro lado, la recuperación en el mercado de empleo o en el sector de empleo o en el empleo nos mostró cómo después del dato fuerte bajista del último reporte realizado, este nuevo reporte nos da una idea de una recuperación en el mercado que hay que ir analizando con más detalle y los invitamos desde ya también a ver el video de perspectivas macroeconómicas en donde vamos a detallar con mucha más profundidad todos los temas relacionados a la parte macroeconómica en torno a cada uno de los sectores más relevantes y obviamente a la parte de Estados Unidos. Miremos esta gráfica semanal con una vela que nos muestra un movimiento demasiado fuerte. La vela anterior de la semana que pasó hace la semana anterior nos mostró una recuperación, como mencionábamos en el video anterior, desde un nivel de soporte que habíamos estimado hasta un nivel de resistencia que también teníamos estimado. Ahora, para esta semana, este movimiento se siguió fundamentando y siguió siendo sólido este movimiento para ir a romper y a superar esta resistencia que vemos que era en el 2116, que nos marcaba también un punto de referencia de lo que había sido lo que hizo el Standard & Poor's en el 2015 por el lado de septiembre y octubre, y lo que también había hecho el Standard & Poor's el año anterior sobre los meses de julio y agosto. Ahora, el cierre sobre 2129 nos muestra un rompimiento de resistencia importante, un rompimiento de resistencia que nos parece relevante y que bajo las expectativas que nosotros tenemos, como les hemos venido mencionando en nuestras presentaciones,
es que esta tendencia esperamos que se mantenga. Nuestra target 2016 es ver el Standard & Poor's en 2.200 puntos. Y nuestras resistencias estimadas para esta semana están precisamente en este canal de las bandas de Bollinger ajustadas entre el 2140 y el 2162 como resistencias y como soportes de referencia el 2060 al 2040. Veamos un poco más de detalle y miremos entonces cómo las perspectivas de incremento de la Fed nos muestran este retroceso, esta disminución, tanto para los meses de septiembre como para el mes de julio, septiembre y diciembre, siendo julio la probabilidad de incremento del menos 1.1, siendo septiembre del 6 y siendo diciembre del 8. Esto nos da una idea de que el mercado y las perspectivas de la Fed tienden a que en el 2016 no haya incremento y nuevamente este es un driver positivo para la renta variable en Estados Unidos. En la parte derecha nos parece relevante destacar el movimiento que hace el Standard & Poor's en la semana versus el movimiento que hace el petróleo. Vean ustedes cómo este retroceso se da precisamente sobre el día en que, sobre el sector en que se movió los inventarios de petróleo, en donde entre el día martes y el día miércoles se conocieron estos datos y donde aquí sobre el día 7 de julio, el día jueves, vimos un retroceso relevante y que se sostuvo durante el día viernes. Esto nos muestra una divergencia entre el Standard & Poor's y entre el petróleo, un movimiento inverso que nos parece que es temporal. Consideramos que este movimiento debería volver a ajustarse y uno de los dos casos debería pasar. O el Standard & Poor's debería corregir, o el petróleo corregir a la baja, o el petróleo debería subir. Nuestra hipótesis y a la que más le estamos dando probabilidad de que se dé es que el petróleo asociado a los fundamentales de mediano plazo de equilibrio entre la oferta y la demanda, que cada vez se está cerrando más esa brecha, podamos ver una corrección alcista en el petróleo, nuevamente para estar entre ese sector del 47 y 49, y también sostenido esta hipótesis en que las perspectivas, por un lado de incremento de tasas de la Fed, que en el 2016 no se darían, y las expectativas de mayor liquidez por parte de los bancos centrales, serían un catalizador adicional para que el Standard & Poor's y la renta variable en Estados Unidos tuviera un upside adicional y un upside que nos podría llevar hacia nuestro target 2016 que es de 2.200 puntos. Ahora vemos la variación de los principales sectores en Estados Unidos y vemos como lo más relevante estuvo por el lado de Home Builders con un crecimiento semanal del 6.5%. El consumo discrecional creció el 3.1%, el sector salud sigue arriba con el 2.5% y el industrial con el 2.1%. Los retrocesos estuvieron por el lado del sector de energía, unos retrocesos bajos si vemos el movimiento bajista que hizo el petróleo, 0.6% en la semana, telecomunicaciones retrocedió 0.4% y transporte 0.10%. Desde un punto de vista anual vemos el rally por el lado de utilities 21.6%, telecomunicaciones 19.7% y real estate 16.4%. Mientras que los sectores a los cuales todavía les queda pendiente por generar recuperación son el transporte 6.9%, energía 4.5% y financiero 5.0%. Nuestra balanza de renta variable continúa igual, no hay una variación dentro de lo que les presentamos la semana pasada en el término de los factores positivos y negativos, así que vemos una balanza que a pesar de estar relativamente equilibrada, tiende a que se equilibre y se incline más hacia la parte positiva, fortalecida por la liquidez de bancos centrales, las perspectivas de la Fed y los precios de petróleo con una expectativa a mediano plazo de que continúen con la leve recuperación.
Vamos ahora al tercer tema y es el foco en renta variable en Colombia. Como vemos en esta gráfica, la cual resume de manera semanal el movimiento del mercado del Colcap, pues vemos un retroceso en el índice, pero un retroceso que nos lleva al 1297 puntos, en donde esto que acaba de hacer el Colcap ha sido la constante durante las últimas casi 7 semanas, en donde hemos visto un movimiento lateral, un movimiento de congestión, un movimiento en donde la renta variable local de alguna manera también no ha recibido la expectativa de riesgo internacional, más ha sido uno de los mercados de equity que menos volatilidad ha tenido en medio de toda la incertidumbre asociada específicamente al Brexit y a las perspectivas de incremento o no incremento de tasas en la Fed. De esta manera, entonces, vemos una nueva semana con bajos volúmenes en el mercado local, unos volúmenes que se han ido reduciendo, pero que nos han ido dando también un contexto de que el mercado está a la espera de tomar un rumbo. Este rumbo para nosotros, desde un punto de vista de mediano plazo, lo vemos acá, precisamente en esta zona, dentro de los 1.373 puntos, con un upside entre un 4 y un 5% adicional en la renta variable en Colombia. Y de todas formas, estamos en un rango de compra, en un rango en que podríamos estar probando varias de las acciones que han tenido un comportamiento de retroceso y que nos dan perspectivas de incremento, en medio de que todavía estamos a espera, más bien, de que venga la nueva temporada de resultados. Esa temporada de resultados va a empezar dentro de 2 semanas, así que dentro de 2 y 3 semanas empezaremos nuevamente a ver los resultados por un lado de Cemex, por otro lado de las primeras compañías que empiezan a reportar. Y por otro lado también, como dato relevante, en julio tendremos el rebalanceo del Colcap. Un rebalanceo en donde vamos a estar pendientes de las ponderaciones. Aquí no vamos a tener cambio de especies. Este cambio de especies solo se dará o se daría en el caso de que así la fórmula y el cálculo lo indique. Se daría en el mes de octubre. Para este mes de julio solo tendremos cambio de ponderaciones dentro del índice y este cambio de ponderaciones se hará el último día hábil de julio y 7 días calendario atrás se conocerá la canasta informativa por parte de la bolsa. Entonces, estos dos eventos, tanto el inicio de la temporada de resultados como el rebalanceo del Colcap, serán uno de los temas importantes para tener en cuenta en el mes de julio. Cuando vemos el comportamiento semanal, lo que vemos es un retroceso en la semana del 1.18%, con unas acciones que generaron un movimiento positivo de destacar la bolsa de valores, en donde el crecimiento fue del 3.89%. Dada la noticia que se conoció sobre mitad de semana, en donde la bolsa de Brasil adquirió cerca del 9.99% de la bolsa de Colombia. Una bolsa de Brasil que ya venía haciendo estas inversiones en América Latina, ya venía entrando a México, ya venía entrando a Chile, a otras bolsas en América Latina y hace un ingreso importante en la bolsa de Colombia, en la bolsa de valores de Colombia. Esto era un dato que se había venido manejando desde hacía meses atrás, en donde se conocía el apetito y el interés, pero no se había concretado esta noticia. Y el día que se conoció la noticia, precisamente la bolsa, el precio de la acción de la bolsa se movió a un nivel máximo de los 22 pesos. Un nivel importante, un nivel que nos llevó a un crecimiento cerca del 20% y un nivel que después vino a corregir y que nos generó un movimiento semanal del 3.89%. Canacol, a pesar de los precios de petróleo, creció 1%, Bogotá 0.75% y Grupo Argos 0.43%. Mientras por el lado negativo, relevante es la corrección que hace la acción de Cemex Latam Holdings, 4.4% de retroceso en la semana. Ecopetrol sí vio como los precios de petróleo tuvieron una mayor incidencia dentro de la acción, adicional a
los inconvenientes a nivel de la infraestructura y los atentados que se vivieron en la infraestructura de la compañía, que también contribuyeron a este retroceso del 3.2%. Éxito con el 2.8%, Davivienda con el 1.7% y Sura con el 1.7% fueron las acciones que más retroceso tuvieron la semana. Por el lado mensual, el índice ha corregido y ha retrocedido el 2.69%. La acción de la Bolsa de Valores encabeza el crecimiento con el 2.7% y después le sigue Celsia solo con el 0.26%. Mientras por el lado negativo, la acción que más corrección ha tenido ha sido Avianca con el 11.29%, Éxito con el 9.6%, Ecopetrol con el 6.9%, Canacol con el 6.6%, Cemex 5.4%, Sura con el 3.35% dentro de las acciones que consideramos relevante destacar en la corrección semanal que se ha realizado. Finalmente, nuestra balanza en renta variable continúa sin cambios, una balanza que tiene un equilibrio que esperamos que en algún momento dentro de las próximas semanas pueda tender a generar un movimiento de mayor inclinación hacia la parte positiva para poder ver nuestro target 2016 de 1.370.73 en el Colcap. Y es importante que hagamos monitoreo y seguimiento a cada uno de los aspectos, tanto positivos que planteamos en esta presentación como los negativos, porque definitivamente serán los que irán inclinando también la balanza y asimismo obviamente los precios de cada una de las acciones y del mercado accionario del Colcap. Bueno, vamos a cerrar entonces esta presentación con el último tema de la misma, es el tema de la semana. Y vamos a hablar entonces de las principales variaciones de flujos de compra y venta en acciones para junio. Ustedes saben que hacemos un reporte que es mensual, dado que la Bolsa de Valores publica esta información con corte que al final nos lleva a poder hacer un informe mensual y nos da unos datos que consideramos a nuestro modo de ver bastante importantes. ¿Por qué? Porque son los datos que nos dan una idea tanto de qué han hecho los fondos de pensiones, qué han hecho los extranjeros, qué ha pasado en cada una de las acciones. Ustedes conocen que hacemos un informe bajo unas gráficas dinámicas en donde pueden seleccionar y escoger a los fondos, escoger a los extranjeros, pueden escoger a las personas naturales, pueden escoger acción por acción, mes por mes, y podríamos analizar Ecopetrol, qué pasó en junio, qué pasó en mayo, qué pasó en enero, y un poco ver qué está haciendo el mercado en cada una de las acciones. Y esto obviamente nos va a dar una idea de qué ha pasado en la acción, qué apetito se está viendo en la acción, quién compra, quién vende, y a partir de ello poder tener expectativas de qué podría pasar en el siguiente mes y en los siguientes periodos. Nuestra invitación para ustedes es que si ustedes quieren recibir este informe y aún no lo tienen, nos pueden escribir al final de la presentación, están nuestros correos y con todo gusto les vamos a enviar tanto nuestra presentación como el Excel para que ustedes puedan hacer movimiento y análisis cada uno y nos gustaría mucho que pudieran también compartirnos cualquier comentario y cualquier inquietud. Así que no duden en escribirnos y con gusto les enviaremos de regreso este archivo. Bien, entrando ya en materia, pues lo que vemos es que mientras el mes de mayo los fondos de pensiones fueron los compradores netos del mercado y los extranjeros que venían siendo compradores pasaron a ser vendedores netos, pues lo que vemos es que el mes de junio cambia un poco el perfil, sobre todo para los últimos, para los extranjeros. Como sabemos, los volúmenes claramente sí fueron menores en el mes de junio. La perspectiva de riesgo internacional enmarcó un mercado local que generó bajos o menores volúmenes frente a periodos anteriores, pero relevante mencionar que los fondos de pensiones y los extranjeros continuaron o volvieron a ser los compradores netos del mercado accionario local. Y básicamente durante los 7 meses que llevamos transcurridos y los 6 de datos con los que tenemos para poder hacer este informe, concluimos que los fondos de pensiones y los extranjeros han sido los mayores impulsores del mercado local y han sido los que están generando
ese movimiento y ese apetito que empezó de compra desde el primer mes del año y que se extendió cerca al mes de abril y inclusive algo del mes de mayo, y que se fue un poco lateralizando durante el mes de mayo y el mes de junio. Las personas naturales siguen siendo vendedoras y lo han sido durante todo el año y durante varios periodos atrás inclusive. Las personas naturales y el sector real son los que venden acciones en el mes de junio y lo han venido haciendo durante todo el año. Esto nos da una idea de que en el mes que hemos empezado, en el mes de julio, consideramos que esta foto que acabamos de ver aquí en junio y en julio puede mantenerse. Es importante mencionar qué hacen los fondos y los extranjeros, porque es esto lo que hace precisamente que una acción tenga posibilidades y perspectivas de crecimiento. Nada haría si bajo una valoración por fundamentales se ve expectativas de valoración o de valor en una acción, pero si el mercado no lo está viendo y más bien lo que está haciendo es vender la acción. Así que si los fondos de pensiones, los extranjeros, están entrando a comprar una acción, esto les puede dar una idea a cada uno de ustedes de que esta acción la están viendo con apetito y la están viendo con interés y puede generar un movimiento alcista adicional. Consideramos, para concluir, que los fondos de pensiones esperamos continúen con este movimiento alcista, sobre todo porque viene la última parte de la venta de la participación de Isagen, de la OPA de Isagen, y donde aquí todavía podría haber algo de liquidez que podrían inyectar al mercado en medio de algunos nombres que han generado retroceso y que todavía tienen potencial de valor. Por otro lado, los extranjeros todavía consideramos que por tasa de cambio continuarán generando un apetito de compra en nuestro mercado, con lo cual podría haber un upside adicional y pensamos que hay que ir mirando nombre por nombre en donde podría presentarse este. Así que invitamos nuevamente a ver este archivo que les podemos enviar a los que no lo tengan. Este es el top 5 de compras y ventas por participante. Vamos a destacar para eficiencia de la presentación lo que hicieron los fondos y los extranjeros. Los fondos de pensiones lo que más compraron fueron Nutresa, Preferencial Bancolombia, Cemex, Davivienda y Semargos. Mientras los extranjeros lo que más compraron fueron Davivienda, Ecopetrol, Sura, Éxito y Preferencial Bancolombia. En el mes, los fondos de pensiones lo que más vendieron fueron Éxito, Davivienda, Grupo Sura, Semargos y Bancolombia Ordinaria, mientras los extranjeros lo que más vendieron fueron Éxito, un movimiento que para Éxito había venido siendo de compra en meses anteriores y ya este mes se ve un movimiento de venta importante. Nutresa también en el top 2, Ecopetrol lo tercero que más vendieron los extranjeros, Cemex Latam Holdings y Grupo Sura Ordinaria. Haciendo un zoom en lo que verán en este archivo, acción por acción, resaltamos 5 acciones. Hablemos de Ecopetrol y resaltemos cómo, por el lado de los extranjeros, vemos un movimiento muy similar, tanto de compras como de ventas, después de que el mes anterior había sido más vendedor que comprador. Mientras los fondos de pensiones vemos que en Ecopetrol no están haciendo casi nada. Tienen poco apetito, poco interés por Ecopetrol, mientras las personas naturales sí son las que están más activas en Ecopetrol y más vendedoras que compradoras en el mes de junio. Por el lado del Grupo Argos vemos también un mes que fue más comprador que vendedor para los extranjeros y que cambió un poco el perfil que tenían del mes anterior, que había sido completamente inverso. Así que extranjeros comprando Grupo Argos en el mes de junio y fondos de pensiones también relativamente quietos en los 2 últimos meses en Grupo Argos. Por el lado de la acción de Preferencial Bancolombia vemos un movimiento de volumen bajo, un movimiento que en el mes de mayo había sido más vendedor para los extranjeros, pero que ahora en el mes de junio fue relativamente más comprador, pero con un menor volumen. Igualmente, la foto muy similar a los fondos de pensiones, los volúmenes son menores que el mes anterior, pero se destaca que el perfil fue mayor comprador que vendedor y un perfil comprador neto relevante frente a lo que había sido el mes anterior, que fue relativamente más vendedor. Finalmente, y para terminar, hablamos de Cemex y de Avianca, en donde vemos cómo los extranjeros entraron en el mes de junio
de manera importante en Cemex y sobre todo entraron más a vender que a comprar. Fuerte venta en Cemex por parte de los extranjeros es el resumen de junio para esta acción, mientras que por el lado de los fondos de pensiones nos parece relevante lo que vemos en esta gráfica, y es cómo los meses anteriores habían venido siendo más compradores, pero en menores volúmenes, y esta vez el volumen comprador fue bastante alto, casi el doble de lo que había sido el mes de abril y casi el triple de lo que fue el mes, o 4 veces lo que fue el mes de mayo. Un movimiento comprador en el mes de junio para Cemex por parte de los fondos de pensiones. Y finalmente Avianca, vemos como en junio los extranjeros entraron a Avianca. Había sido una acción que en el mes no habían estado los extranjeros, pero en el mes de junio los extranjeros definitivamente entraron a Avianca con una relativa presión más compradora que vendedora, mientras los fondos de pensiones también incrementaron parte de sus volúmenes. En mayo estaban muy quietos en Avianca, en junio estuvieron un poco más activos y con un perfil relativamente más comprador. Bien, de esta manera estamos entonces acabando nuestra presentación. Aquí están nuestros contactos, nuestros teléfonos, nuestros correos. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado, que haya contribuido a generar mayor conocimiento y que haya permitido también generar unas expectativas de cómo va a empezar la semana y de lo que podemos esperar a lo largo de esta semana. Así que muchas gracias a todos y les invito para que se conecten en nuestro próximo video y les deseo entonces un feliz inicio de semana. Muchas gracias.